Me levanté y miré a mi alrededor. Y había llegado a todos lados. Todas las casas estaban destrozadas. Solo quedaba una casa de mi zona de reparto. En el refugio, Sakue recuperaba el conocimiento. El túnel estaba lleno de gente con los ojos salidos de las órbitas y colgándoles sobre la nariz. De alguna manera, la hermana de Sakue y su sobrino también sobrevivieron. Y empezaron a pensar en su madre. La ciudad estaba llena de cuerpos quemados. Este cuerpo con el diente de oro debe de ser mamá, pensé. Oh, mamá. Y lloré tocándole la mano. Pero cuando la toqué, su cuerpo se desmenuzó. Sumiteru buscó ayuda. Y mientras caminaba, me miré las manos. Y la piel de mi brazo izquierdo, desde el codo hasta los dedos, me colgaba como harapos. Y tenía una cosa negra pegada a la mano. Más de 100.000 personas perdieron la vida instantáneamente por las bombas atómicas que se lanzaron sobre Nagasaki e Hiroshima 3 días antes. Durante los meses y años posteriores, miles de japoneses más murieron como consecuencia de la radiación de esos ataques. Cinco días después de Nagasaki, el presidente estadounidense Harry Truman convocaba una rueda de prensa. Esta tarde he recibido un mensaje del gobierno japonés. Considero esta respuesta una total aceptación de la Declaración de Potsdam, que especifica la capitulación incondicional de Japón. La guerra en el Pacífico había terminado. Las dos bombas nucleares parecían haber hecho su trabajo. Evidentemente, según los Estados Unidos, fueron necesarias para evitar una invasión terrestre que podía haber costado decenas de miles de vidas estadounidenses. Esa es la historia aceptada. Pero tras 10 años escudriñando los archivos estadounidenses, rusos y japoneses, el historiador y escritor Tsuyoshi Hasegawa ha llegado a una conclusión muy diferente. La bomba se utilizó para salvar vidas americanas. Y por muy horrible que fuera, estaba justificada. Eso es un cuento. Durante muchos años se ha hecho creer a los americanos que la única opción era o la bomba o la invasión. Pero se trata de una idea históricamente incorrecta. El historiador Barton Bernstein cree que hubo una tercera opción: invadir Japón en dos frentes con un poderoso aliado. Desde 1943, los estadounidenses habían intentado persuadir a sus aliados rusos para que rompieran su pacto de neutralidad con los japoneses. Un ataque con dos frentes por parte de América y Rusia hubiera obligado a Japón a extender más sus tropas. La entrada soviética en la guerra podía acelerar el final de la guerra y reducir el número de bajas en las fuerzas estadounidenses. En julio de 1945, el presidente estadounidense Truman se reunía con sus aliados soviéticos y británicos en Potsdam, en la Alemania derrotada, para discutir la posguerra europea y el final de la Guerra del Pacífico.
Stalin reveló que la Unión Soviética iba a participar en la guerra contra Japón el 15 de agosto. Truman esperaba que la guerra terminara cuando Rusia se uniera a la invasión. Esa misma noche escribió en su diario: Stalin se unirá a la guerra contra Japón el 15 de agosto. Derrotaremos a los japoneses entonces. Una invasión terrestre de Japón era ahora una opción viable. América tenía lo que quería. Japón sería derrotado en dos frentes y las bajas estadounidenses se minimizarían. Pero Hasegawa cree que justo cuando consiguió que los rusos participaran, Truman cambió de opinión. En Potsdam, el conflicto entre las potencias occidentales y la Unión Soviética se hizo muy tenso por Polonia y Europa del Este. Tras la capitulación de Alemania en mayo de 1945, las fuerzas soviéticas avanzaban hacia Europa del Este. Hicieron un enorme y flagrante avance ocupando Alemania Oriental, los países bálticos, Polonia, Checoslovaquia, Rumanía y Bulgaria. Crecía el poder de Rusia. Demasiado para Estados Unidos. Truman y sus asesores temían que si los soviéticos participaban en la guerra en Extremo Oriente, se harían también con enormes áreas de Asia. Truman se enfrentaba a un dilema: si dar o no la bienvenida a los soviéticos a la guerra. La entrada de los soviéticos en la guerra evidentemente salvaría vidas estadounidenses, pero al mismo tiempo permitiría la expansión soviética. Truman tenía un aliado en quien no confiaba. Pero vio la oportunidad de finalizar la guerra antes de que Rusia participara y demostrarles la tecnología militar de que disponían los Estados Unidos. Con armas nucleares. Una bomba estaba lista. Y la otra estaba siendo probada en el desierto de Nuevo México. El 21 de julio, Truman recibía los resultados de la prueba. La prueba tuvo mucho más éxito del que esperaban. Truman estaba eufórico. Con la bomba atómica podría acabar la guerra sin los soviéticos. Pero para ello, los Estados Unidos tenían que lanzar la bomba antes del 15 de agosto, fecha en la que los soviéticos decían que se unirían a la guerra. Truman pidió a sus asesores que emitieran rápidamente la declaración de Potsdam, pidiendo a Japón que se rindiera incondicionalmente si no quería una destrucción extrema. Los líderes japoneses lo ignoraron. Empezaba una carrera entre la entrada soviética y la bomba atómica. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzaba Little Boy sobre Hiroshima, mientras el Ejército Rojo seguía movilizando sus tropas en la frontera con Manchuria. Stalin quedó impactado cuando supo que los Estados Unidos habían lanzado la bomba tan rápido y pensó: eso es todo. La bomba atómica obligaba a Japón a rendirse y todo acabaría, así que se deprimió mucho. Товарищ Сталин, телеграмма. Спасибо, Владимир. Stalin creía que su objetivo de expandir el imperio soviético hacia Asia había sido truncado. Pero recibió un mensaje urgente del ministro de Asuntos Exteriores. Los japoneses querían ayuda de los soviéticos.
Japón seguía su política de buscar la mediación de Moscú para terminar la guerra. Para Hasegawa, este mensaje confirma que la bomba de Hiroshima no convenció a los japoneses para que se rindieran. Para Stalin, este mensaje era una cuerda salvavidas. La guerra del Pacífico no había terminado todavía. Inmediatamente ordenó al ejército soviético luchar en la guerra. El 9 de agosto, mientras los Estados Unidos preparaban el lanzamiento de la segunda bomba atómica, 1,5 millones de soldados rusos cruzaban la frontera de Manchuria. El Ejército Rojo arrollaba rápidamente la extendida fuerza japonesa. En cuestión de horas, el ejército de Japón abandonaba la capital de Changchun. El alto mando japonés convocaba una reunión de emergencia en el búnker situado en los bajos del Palacio Imperial. La entrada soviética en la guerra obligaba al gobierno japonés a barajar la posibilidad de capitulación. Según Hasegawa, esta fue la primera vez que se planteó seriamente la rendición. El Consejo Supremo de Japón estaba formado por 3 miembros partidarios de la paz y 3 miembros partidarios de la guerra. A pesar de tener la marina destrozada, su fuerza aérea era muy eficaz. Sus soldados murieron a miles. Por otra parte, cientos de miles de civiles murieron en los bombardeos. Y por el lanzamiento y explosión de la bomba de Hiroshima, se negaban a rendirse. Todo el mundo se tuvo que sacrificar por la guerra. Si morían, pues era una pena, pero era parte de la guerra. Pero el principal obstáculo del Consejo Supremo eran las condiciones estadounidenses. Nuestra exigencia ha sido y sigue siendo la rendición incondicional. Temían que fuera el fin de su dinastía imperial, la encarnación de la soberanía e identidad de Japón. Interpretaron rendición incondicional como la destrucción del sistema imperial y no lo podían aceptar. El Consejo Supremo quería desesperadamente conservar a su emperador y su sistema imperial, pero los diferentes miembros del Consejo tenían diferentes estrategias para conseguirlo. Los partidarios de la guerra querían infligir todo el daño que fuera posible a los estadounidenses con el plan Ketsugo para que se rindieran a sus condiciones. Los partidarios de la paz querían intentar negociar la paz a través de Rusia. Cuando los soviéticos hicieron realidad la invasión, ambos planes desaparecieron. La entrada soviética en la guerra destrozó totalmente la esperanza de los partidarios de la paz de terminar la guerra con la mediación soviética. Y en el ejército acabó con la esperanza de seguir con la defensa de Japón, porque no estaban preparados para luchar en una guerra con 2 frentes. Mientras, a medida que avanzaba el Ejército Rojo, el Boxcar calentaba motores. Un segundo ataque nuclear estaba en marcha. En Tokio, el partido de la guerra seguía desafiante. Coincidían en que la capitulación podía ser inevitable, pero no tenía que ser incondicional. Para el Partido de la Paz, fijar condiciones sería el equivalente a continuar la guerra, porque los Estados Unidos nunca las aceptarían. 10:56 de la mañana. El Boxcar y el Grid Artist habían llegado a Nagasaki. E inician los bombardeos. En el búnker imperial seguían las discusiones. Lo tengo. Puedo ver la ciudad. Adelante, bien.
La discusión entre los partidarios de la guerra y de la paz se acaloraba. Once y 2 minutos de la mañana. Fat Man explotaba a unos 3 kilómetros del centro de Nagasaki. Treinta minutos después, la noticia del bombardeo de Nagasaki llegaba al alto mando. No cambió ninguna dinámica, no influyó en nada. Los dos partidos seguían en desacuerdo en los términos de la rendición. La reunión se suspendía. Parecía que de nuevo el partido de la guerra conseguía posponer la capitulación. Pero Hasegawa ha descubierto que la invasión soviética tuvo un enorme impacto en el Partido de la Paz. El ejército rojo se aproximaba con rapidez a tierra firme japonesa. Los partidarios de la paz creían que era muy posible que la continuación de la guerra tuviera efectos devastadores en el sistema imperial. El comunismo y el sistema imperial no son compatibles. Bajo influencia soviética, el sistema imperial estaba en peligro. Los partidarios de la paz creían que era más probable que los pragmáticos americanos mantuvieran al emperador japonés tras la capitulación frente a los revolucionarios soviéticos, y apelaron a la única persona que podía imponer la capitulación al ejército: el emperador. Pero convencerle para que hiciera eso no era fácil. Era el testaferro de la campaña militar de Japón. A los soldados japoneses se les enseñaba que su deber era luchar por el emperador, luchar hasta la muerte y no sacar una bandera blanca y rendirse. Que el emperador estuviera a favor de la rendición tendría un efecto devastador. A las 10 de la mañana del 14 de agosto, el alto mando japonés volvía a reunirse en el búnker imperial. Esta vez se unía el emperador. Japón se rendiría incondicionalmente. Esto fue un golpe para los miembros partidarios de la guerra. Tradicionalmente, el emperador siempre había estado al lado de su leal ejército. El emperador creía que aceptar la posición del ejército acabaría con la casa imperial. El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito comunicaba la decisión a su pueblo. Según Hasegawa, no fue el horror de la bomba atómica lo que hizo que Japón se rindiera, sino la amenaza que suponía la invasión soviética. La entrada soviética en la guerra hizo que el emperador se diera cuenta de lo peligroso que era continuar la guerra. Para Barton Bernstein, esto convierte la segunda bomba atómica que se lanzó sobre Nagasaki tras la invasión soviética en un acto trágico y totalmente inútil. La bomba de Nagasaki no aceleró la rendición de Japón para nada. Por tanto, fue una bomba innecesaria que mató a 60 o 70.000 personas.
Ahora, profundizando en los archivos, podemos revelar los sucesos que hicieron que Nagasaki fuera el objetivo de la segunda bomba atómica estadounidense. 19 días para el desastre. Nagasaki parecía librarse de los mortíferos bombardeos estadounidenses. Mientras Sakue Shimohira y su hermana dormían plácidamente, el presidente Truman recibía un informe que confirmaba que Estados Unidos disponía de armas atómicas viables. La bomba salvaría miles de vidas de estadounidenses, pero también mataría a miles de civiles japoneses. Aparentemente, estas muertes nunca se tuvieron en cuenta. Si analizamos los archivos, no encontramos ni una sola vez en la que Truman o el secretario de guerra Stimson o el equipo más cercano de estos hombres se preguntaran: ¿debemos lanzar la bomba? 3 días para el desastre, 6 de agosto de 1945. La primera bomba atómica estadounidense era lanzada sobre Hiroshima, acabando con la vida de 80.000 personas. 2 días para el desastre. Los líderes japoneses estaban desesperados por saber si la Unión Soviética podía negociar un cese de hostilidades para evitar la capitulación incondicional japonesa. Conservar su sistema imperial era la principal prioridad. Al igual que los estadounidenses, no tuvieron en cuenta a su propia población civil. Por lo que respecta al ejército, las bajas civiles no importaban demasiado. 12 horas para el desastre. Rusia rechazaba la solicitud de Japón para su mediación y declaraba la guerra. 9 horas para el desastre. Aunque el lanzamiento de otra bomba atómica parecía irrelevante, el bombardero Boxcar despegaba de la base aérea de Tinian llevando a bordo Fat Man, un dispositivo nuclear de 4,9 toneladas. Su objetivo, Kokura o Nagasaki. Parecía inevitable un número de bajas inocentes. Pero los Estados Unidos estaban más interesados en probar su nueva bomba y en llevar la delantera a los soviéticos. En 1945, la Segunda Guerra Mundial se había convertido en una guerra total, en la que las restricciones y limitaciones de ataques a no combatientes se habían ido erosionando progresivamente. Tras años de luchas brutales, cualquier sentimiento normal de humanidad parecía haber desaparecido de ambas partes. 6 minutos para el desastre. El Boxcar iniciaba su bombardeo sobre Nagasaki. Lanzaban la bomba atómica Fat Man. 43 segundos después, a las 11:02, Fat Man explotaba. $40.000 personas morían en cuestión de segundos. Miles de personas más morirían de envenenamiento por radiación. Pero para supervivientes como Sakue y Sumiteru, la vida se convirtió en un infierno. Después todo el mundo empezó a discriminarnos.
Nos decían cosas como: estáis sucias, no os acerquéis a nosotros. Me llegué a tirar a las vías de tren 2 o 3 veces, pero no pude seguir adelante. Tengo que seguir viviendo, aunque esté sola. Si muero aquí, no habrá nadie que venga a poner flores en mi tumba. No hay nadie más como yo. Nadie fue directamente alcanzado, ni ha sufrido las gravísimas lesiones que he tenido yo, ni ha pasado 3 años y 7 meses en un hospital. Quiero ver el final de las armas nucleares con mis propios ojos. Tengo que vivir hasta entonces.